muy conocidos. Eso cuesta años y años y años. Y no lo hicieron. Se basaron en unas cuantas cosas, eliminaron 4 a 7 libros, digamos 7 para 4, 4 para 7, y no, solo el señor Lutero hizo eso, nada más que él. Hoy en día se conserva, creo, en la Biblia alemana, eso sigue siendo así, esos libros están al final. Es aflojar las tuercas, como les dije en el vídeo, ¿no? Sí, no, yo no te quito las tuercas, pero te las aflojo. No, yo no quito los libros, pero te los pongo al final para que sepas que eso no va a misa, eso no va al baile, eso no va a la fiesta. Si quieres léelo, y si no lo lees, lo digo, eso sí, no pasa nada. Le digo, el libro de Hebreos es el único libro en toda la Biblia y el Nuevo Testamento que ensalza a Jesús y a su obra y su persona como ningún otro libro. Ahí se ve que su problema era doctrinal, no que no se hablara de Jesús, porque ningún libro habla tan bien y explica tan bien la obra redentora de Jesús como el libro de Hebreos. Tampoco es cierto esto porque no supieron hacer exégesis, lo de siempre, que leyeron. Sí, habrán leído todo, como hacemos todos los cristianos cuando nos convertimos. Los poquitos que lo hacen, leerse la Biblia de una pasada en 2 años. No lo vemos. Santiago, la epístola de paja, porque habla de la justificación por las obras. Que se es justificado por las dos cosas, por la fe y por las obras. Pero aquí dicen que no se está hablando de salvación. El libro de Santiago no sabemos quién es Santiago. Dicen ellos, es que Santiago será el hermano, no será un apóstol, porque apóstol no sería. Y ahí te lían. Y usted, como no sabe nada, y tampoco a lo mejor quiere saber, ya está contento con lo que me siento el domingo, oigo, bueno, eso es culpa de ellos, si se equivocan son ellos. No, usted es corresponsable con eso, y lo voy a demostrar. Miren esto. Dicen que el libro de Santiago no habla de fe, la fe salvadora. Porque claro, aquí en el capítulo 2, el versículo 17, tienen que leerlo ustedes, que aquí no estamos en la aplicación. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien hace, los demonios también creen, etcétera, etcétera. Y por ahí sale Abraham, que fue justificado por las obras. Sí, pero, y eso ya fue una piedra de tropiezo para estos señores, y sobre todo para este señor que eliminó este libro. Bueno, lo puso al final. Nunca digan que lo eliminó, porque se aprovechan de eso. Usted ha dicho que lo ha eliminado, él no lo ha eliminado. No, a nadie. No, bueno, como si lo hubiera eliminado, sí. Como si lo hubiera eliminado. Y entonces dicen, no, es que ese libro no tiene importancia porque no habla de la fe salvadora. ¿Qué? ¿Qué dice usted? ¿Que no habla de la fe salvadora? ¿Sabe usted en qué contexto está esto? Esto que se dice de Abraham y la fe. Se lo leo, vamos a leerlo. Un par de versículos antes. No se salga de este libro, ni se salga del texto ni del contexto, porque entonces usted seguirá diciendo lo que usted quiere decir. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Es lo mismo que va a decir más adelante, que acabo de leer hace un minuto. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué está hablando? De la salvación. ¿De qué fe está hablando? De la fe salvadora. Pero si estaba escrito, señores. Claro que sí habla de la fe salvadora. Y eso que se dice de las obras, de Abraham, que fue justificado por las obras, y todo eso está en un contexto de la salvación que salva, la fe que salva. La fe que salva. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Solo falta que digan que no, este es un libro para judíos también, como hacen con Hebreos, ¿sí? Porque nombró a Abraham, pero no nombró al Señor. O sea, se acogen a eso, cuando fue un libro leído desde el siglo I. Desde el siglo I. Bueno, te dicen eso.
Dice, pero es que no se sabe quién es Santiago. No, Santiago sí se sabía. Cuando un libro no se sabía su autor, aunque fuese bueno, como por ejemplo el pastor de Hermas, o Hermas, pastor de Hermas, buenísimo, del año 150, por ahí, 160, que fue tenido como inspirado y leído en muchas congregaciones como un libro canónico, en el siglo II, a finales del siglo II, III. ¿Y por qué se sacó o no se incluyó en el canon definitivamente en el siglo V, cuando estaba por allí, sí, ¿cómo se llama? Agustín y Jerónimo también, que estaban allí? No se incluyó porque es un libro que no empezó a leerse en el siglo I. Y Santiago sí. Santiago empezó a leerse en el siglo I y no lo sacaron, por mucho cacareo que quieran ahora hacer. Eso demuestra, pone en evidencia que este señor no tenía la competencia, la capacidad necesaria para realizar una reforma verdadera, una reforma real. No estaba capacitado para eso. Tenía muchas lagunas, muchas fallas. Es por eso, justo, yo creo que fueron 10, 12 años, un poco más tarde. No sé, yo creo que no estaba en vida ya Calvino. Si mal no recuerdo, no lo sé. Yo doctor en calvinismo no soy, pero conozco la historia. Porque eso es lo que ellos son, doctores en calvinismo, o doctores en mormonismo, o doctores en ruselismo. Claro, esos son los doctorados, como ya expliqué. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que unos 10, 12, 13 años más tarde, después el señor Arminio, que era profesor en la universidad, mano derecha de Besa, que había quedado Besa al frente de todo, y Besa es contemporáneo de Calvino, y Arminio también, pero 12 años más tarde, aproximadamente, Arminio se da cuenta de que todo eso era un disparate y regresa al Evangelio y se va formando lo que ustedes conocen como el arminianismo. Bueno, si yo tengo que escoger entre uno y otro, yo me voy con Arminio, claro, porque está centrado en la Biblia, sin duda alguna. Es lo que alguna vez le he recomendado a alguno, que yo no recomiendo nada, como saben. Yo no asisto a ninguna iglesia, no asisto a una iglesia arminiana ni wesleyana. Tampoco lo digo porque yo no estoy promocionando ni denominaciones ni iglesias. Como lo he dicho durante 20 años, ahí están todos los vídeos. Entonces, aquí está dicho, ¿de qué aprovechará? ¿Esa fe le salva? No. La respuesta, por obvia, no hace falta hacerla. Y no la hace él mismo, el escritor. No, esa fe no te salva. Entonces, ¿de qué fe está hablando? La fe es salvadora, señores. Se equivocaron aquí también. Y no han corregido. Ellos no van a hablar nunca de estas cosas porque sería reconocerlo. Sería ponerse en evidencia. Y ellos usan la técnica que creen que es solo de ellos, pero la usa todo el mundo. Es decir, no te dediques a combatir el error, sino sé positivo, habla, tú expon tu doctrina, sí, pero eso lo hace todo el mundo. Sí, nadie se mete con nadie. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es decir, esta es la verdad, este es el error. Elija usted. Claro, porque yo entiendo que el señor arminiano pues va a defender el arminianismo porque él cree que Arminio tenía la razón y la tenía en un 90%. Yo no digo que no ha habido fallos. Arminio mismo no lo hizo todo. Son sus seguidores. Igual pasó con los otros también. Igual ha pasado con los roselistas, adventistas, mormones. Los que vinieron después de 20, 30, 50 años, han ido desarrollando la doctrina que un fundador empezó. Ese vídeo de la señora Elena y los valdenses, yo creo que lo quitaron. Yo lo vi.
creo que hace 13 y 15 años, ¿sí? No lo encuentras, lo quitaron, porque es una aberración total, es un escándalo decir que los valdenses le entregaron el relevo, ¿no?, a la señora, cuando esa es historia de ayer, que se sabe quién era el señor Miller, ¿eh? Uno dicen que metodista, era bautista. Y ellos venían de la iglesia de Inglaterra. Estados Unidos en ese momento estaba en una ebullición de iglesias y denominaciones. Las más grandes 8 o 10 denominaciones del mundo y de la historia nacieron en el siglo XIX, para decirlo así. No antes ni después. Todas nacieron allí. Incluso la iglesia cuadrangular, creo que en 1905, 1900. El mesianismo empieza a agarrar auge, aunque es anterior, ya a finales del siglo XIX, empieza a agarrar auge cuando llega la década del 60, 1960, empieza a florecer, es cuando realmente empieza a florecer, y ya en los últimos 30 años, bueno, está por ahí. Y en el Sermón del Monte, el Señor habla del infierno varias veces y habla de la ocasión de caer, como ya hemos hecho nosotros. Se puede caer, claro que sí, lo dice él. Y allí incluso dice que el gusano que no muere. También califica ese estado, esa condición de esa manera. El gusano que no muere jamás. Allí será el lloro y crujir de dientes. Todos sabemos que eso es así. Bueno, los que disciernen la verdad, llaman la verdad. Entonces, bueno,